tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. Los gigantes tecnológicos tendrán que pensarlo 2 veces antes de censurar a los floridanos de sus plataformas. Y ante la nueva temporada de huracanes, el presidente Biden anunció que duplicará el presupuesto de la FEMA. El secretario de Estado, Antony Blinken, visitará Medio Oriente tras el cese al fuego entre Hamas e Israel. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, asumió el cargo tras presidir un foro con líderes a favor de la democracia en la región. Y los mariachis de la Ciudad de México nos contaron su experiencia para mantener viva su música en medio de la pandemia. Hola, queremos anunciarle que YouTube nos desmonetizó, pero eso no nos va a detener. Vamos a seguir esforzándonos por traerles noticias veraces y objetivas. Síganos en nuestras redes sociales que hallarán al final de la descripción. Las grandes empresas tecnológicas tienen que pensarlo 2 veces antes de expulsar a los floridanos de sus plataformas. Los residentes del Estado del Sol ahora pueden demandar a las plataformas de redes sociales por censura. Tenemos los detalles. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el lunes una ley que prohíbe la censura de los gigantes tecnológicos en su estado. Esto convierte a Florida en el primer estado de la Unión en promulgar este tipo de ley. Esta reforma da a todos los floridanos el poder de luchar contra los gigantes tecnológicos. Los floridanos que sean bloqueados en las plataformas podrán demandar a las grandes empresas tecnológicas por violar esta ley. Según la nueva ley, los tribunales pueden conceder hasta $100,000 en concepto de daños y perjuicios por cada demanda aprobada. Según el gobernador, la ley protege a los floridanos comunes, no solo a las élites o a los famosos. Ahora tenemos una situación en la que estas enormes empresas en Silicon Valley están ejerciendo un poder sobre nuestra población que realmente no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. Y yo sugeriría que los monopolios de hoy, estos grandes monopolios tecnológicos, están ejerciendo una influencia mucho mayor sobre nuestra sociedad que los monopolios de principios del siglo XX. Según explica DeSantis, algunos de los contenidos que más censuran las grandes empresas tecnológicas son los debates sobre los orígenes del virus y sobre la eficacia de los cierres de las pandemias. Según él, los gigantes tecnológicos están penalizando a la gente por sugerir que el virus podría haberse filtrado desde el laboratorio de Wuhan. Pero recuerdan que cuando el año pasado la gente planteaba eso como algo que necesitaba investigarse, fueron censurados por hablar de la teoría de las fugas del laboratorio. Fueron censurados por haber dicho eso. Ahora, incluso Fauci admite que esto puede ser algo que bien podría ser el caso. ¿Ahora van a censurar a Fauci? Para evitar que las grandes empresas tecnológicas interfieran en las elecciones, la nueva ley también permite al Estado multar a las empresas de redes sociales con $250,000 al día por censurar a cualquier candidato político a nivel estatal. El fiscal general de Florida puede emprender acciones contra las grandes tecnológicas si violan esta ley. DeSantis cree que otros estados seguirán su ejemplo. Empieza en Florida, pero no termina en Florida, dice. Y ahora escuchamos al experto político Cameron Schulte del Instituto Heartland. Él explica que es posible que un estado individual como Florida enjuicie a una empresa multinacional como Twitter. Esto se debe a que la Ley Federal de Decencia en las Comunicaciones permite a los estados crear sus propias regulaciones siempre que no entran en conflicto con la ley federal. Aquí tenemos la opinión de Schulte sobre la nueva ley de Florida que se opone a la censura de los gigantes tecnológicos. Creo que esta ley envía un fuerte mensaje a los gigantes tecnológicos, a Facebook, a Twitter, a Amazon y a YouTube. Dice, ¿sabes qué? El discurso político y religioso es sagrado para los floridianos y puede que no siempre estés de acuerdo con lo que se dice, pero siempre que se ajuste a la ley federal y estatal, entonces deberíamos querer este lenguaje. ¿Cree que esta ley hará que el Congreso tenga que llegar a una regulación integral para las empresas de redes sociales? Bueno, en mi opinión no estoy seguro de que el Congreso tenga que hacer nada más allá de lo que ya han hecho. Ya han proporcionado ese marco federal, esas normas federales de la sección 230 de la Ley de Decencia de las Telecomunicaciones de 1996. Ya han dicho, aquí están los parámetros dentro de los cuales deben comportarse. Y hemos visto que las empresas de redes sociales simplemente no están haciendo eso. No es necesariamente una cuestión de si el Congreso tiene que intervenir y regular. Creo que es una cuestión de si las empresas de redes sociales seguirán teniendo
comiendo su pastel y también si seguirán comiéndoselo y si seguirán acatando esas normas y reglamentos. Los críticos han dicho que esta ley impediría a las empresas de redes sociales censurar a las personas que, de hecho, incitan a la violencia. ¿Qué tiene que decir al respecto? No creo que eso sea cierto, creo que es incorrecto. Es simplemente que bajo la ley federal, la incitación a la violencia ya es ilegal, a través de varios estatutos diferentes, y en los que incluso se hace referencia dentro de la sección 230. Así que una norma como la de Florida, a modo de ley como en Florida, no se aplicaría aquí porque eso ya es ilegal. La actividad ilegal bajo la ley federal y en la ley de Florida. Florida no socava la sección 230. Volvió la temporada de huracanes. El presidente Biden visitó el Centro de Coordinación de Respuesta Nacional de la FEMA y anunció que la administración destinará $1,000 millones para prepararse para el clima extremo. Tenemos más información al respecto. Durante una visita a la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, el presidente Biden anunció que Estados Unidos va a destinar su fondo de $1,000 millones a la preparación para condiciones meteorológicas extremas. Esta cantidad es 2 veces superior a la del año pasado. Ahora es el momento de prepararse para la época del año de mayor actividad en cuanto a catástrofes en Estados Unidos. La temporada de huracanes en el sur y el este y la de incendios en el oeste. Este año, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o NOAA, predice un 60% de posibilidades de una temporada de huracanes más activa de lo normal. NOAA espera entre 13 y 20 tormentas identificadas esta temporada. De ellas, entre 6 y 10 se convertirán en huracanes, incluidos 3 a 5 huracanes importantes, con vientos de al menos 111 millas por hora. Si se encuentra en una zona de huracanes, ahora es el momento de asegurarse de tener un plan de evacuación, suministros para desastres a la mano y un plan para asegurar su hogar rápidamente. La temporada de huracanes de 2020 batió récords con la formación de 30 tormentas tropicales que causaron daños por valor de miles de millones de dólares. Aunque la temporada de huracanes comienza oficialmente el 1 de junio, la primera tormenta subtropical, Ana, ya se formó cerca de las Bermudas el pasado sábado. Ana dio el banderazo de salida a la temporada de huracanes por 7º año consecutivo. Los abogados del condado de Maricopa enviaron un aviso legal a la presidenta del Senado de Arizona, Karen Fann. Esta acción puede indicar que el condado podría preparar una demanda contra los auditores. Un abogado que representa al condado de Maricopa envió una notificación legal formal exigiendo que se conserven todos los documentos relacionados con la auditoría electoral del condado de Maricopa. Envió el aviso a la presidenta del Senado de Arizona, Karen Fann. Este tipo de notificación a menudo precede a una demanda. Los hechos enumerados en la notificación se centran en la afirmación de que se borraron datos electorales cruciales de las máquinas antes que los auditores tomaran posesión de ellas. Fann anunció la supuesta eliminación en una carta ampliamente difundida sobre la auditoría y el equipo de auditores también publicó en Twitter que faltaban datos. Los auditores dijeron más tarde que finalmente recuperaron los datos. El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa, Jack Sellers, dijo entonces en un comunicado: "Está claro que el Senado de Arizona y sus contratistas no tienen intención de retractarse de las falsas acusaciones que difaman al condado y a sus empleados". Los principales medios de comunicación informaron que los auditores se retractaron de sus acusaciones, pero el auditor Ben Cotton dijo que eso tergiversa su testimonio. Dijo a The Epoch Times que los datos fueron borrados, pero que los recuperó utilizando técnicas forenses de recuperación de datos. En su carta, el abogado del condado de Maricopa dijo que el condado entregó el servidor exactamente como estaba, que nada fue borrado o añadido. El aviso no dice que la información no fue borrada en absoluto. En cambio, dice que no se borró nada cuando se preparó el servidor para enviarlo al Senado. Fann dijo a The Epoch Times que mantiene sus acusaciones de que los datos electorales fueron borrados. El secretario de Estado, Antony Blinken, se dirige a Medio Oriente. Su objetivo es ayudar a negociar un plan de seguimiento para consolidar el alto al fuego entre Israel y Hamas, firmado la semana pasada. La Casa Blanca informó el lunes de que el secretario de Estado, Antony Blinken, se centrará en garantizar que el alto al fuego entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas se mantenga durante su visita a la región, así como en las conversaciones sobre la reconstrucción de Gaza. Sí, se está manteniendo. Seguimos vigilando, pero hay un entendimiento de que tenemos que seguir discutiendo y teniendo conversaciones con nuestros socios clave en la región.
Está previsto que Blinken se reúna con los líderes de Israel, la Autoridad Palestina, Egipto y Jordania. Su viaje se produce tras 11 días de intensos ataques aéreos en Gaza entre los terroristas de Hamas e Israel. Durante una entrevista con ABC el domingo de esta semana, Blinken apuntó a una solución de 2 estados para la región. Tenemos que empezar a poner las condiciones que permitan a ambas partes comprometerse de manera significativa y positiva hacia 2 estados. En cuanto a las conversaciones con Irán para negociar una posible vuelta al acuerdo nuclear de 2015, Blinken dijo que aún no está claro si Irán cumpliría con las restricciones a su desarrollo nuclear a cambio de menos sanciones estadounidenses. La semana pasada, el exsecretario de Estado Mike Pompeo analizó las posibles causas del reciente conflicto entre Israel y Palestina. Dice que cree que Irán está apoyando a Hamas y que está jugando sus viejos trucos para forzar a los países occidentales a ceder y volver a unirse al acuerdo nuclear. No puedes oponerte a que Hamas, un régimen terrorista radical ideológico asentado en la Franja de Gaza, dispare misiles contra civiles e israelíes. No puedes ser severo con respecto a eso, porque sabes que tienes este otro juego en marcha, este otro elemento de tu política que sabes que lo va a alterar. Este es el primer viaje de Blinken a Medio Oriente como secretario de Estado. A pesar de la tregua del viernes de Israel con el grupo terrorista, las tensiones siguen estando altas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dicen que están investigando los informes sobre inflamación del corazón en adolescentes y adultos jóvenes que recibieron la vacuna contra el virus del PSC. Se ha detectado en algunos jóvenes una afección cardíaca relacionada con la vacuna. Altos funcionarios de salud de Estados Unidos recomendaron que se siga estudiando esta rara afección posiblemente vinculada a las vacunas contra el COVID-19. Un comunicado del 17 de mayo de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades señaló que algunos adolescentes y adultos jóvenes, en su mayoría varones, habían desarrollado una inflamación del músculo cardíaco denominada miocarditis tras recibir la vacuna. Los CDC añadieron que la afección suele desaparecer por sí sola y que el número de casos hasta ahora no ha sido motivo de gran preocupación. No dijeron cuántas personas se han visto afectadas, pero dijeron que los casos suelen ocurrir a los 4 días siguientes de la recepción de las vacunas de ARNM, sin especificar cuáles. Estados Unidos concedió una autorización de emergencia a 2 vacunas de ARNM, la de Moderna y la de Pfizer-BioNTech. En abril, el Ministerio de Sanidad de Israel empezó a examinar casos similares relacionados con la vacuna de Pfizer. Todavía no se ha llegado a ninguna conclusión, aunque la mayoría de los casos en Israel se registraron entre adultos jóvenes menores de 30 años. Pfizer dijo entonces que no había encontrado una relación causal. Durante el fin de semana, el Senado de Texas aprobó un proyecto de ley que prohíbe a las escuelas hacer obligatoria la teoría crítica de la raza, y un consejo escolar de Georgia votó no adoptar la teoría tras un intenso debate sobre el tema. Tenemos la información. El sábado, el Senado de Texas apuntó a la teoría crítica de la raza de corte marxista, aprobando un proyecto de ley que prohíbe los conceptos de esta teoría en las escuelas públicas y charter de inscripción abierta. Y la Junta Escolar del Condado de Cherokee votó el jueves 20 de mayo no adoptar la teoría crítica de la raza, pero hubo un intenso debate al respecto. La Junta votó 4-1 a favor, con la abstención de 2 miembros. Un representante estatal republicano de Georgia, Brad Thomas, habló durante la audiencia. Dijo que la teoría crítica de la raza va en contra de los valores fundamentales de Estados Unidos, y eso es porque se centra en el color de la piel en lugar de centrarse en lo que es importante, y que es el contenido y el carácter. Y en el vecino estado de Florida, el gobernador Ron DeSantis dijo que es ofensivo esperar que los contribuyentes paguen para enseñar a sus hijos a odiar a su país. También dijo que la teoría enseña a los niños a odiarse unos a otros y que sus ideas se basan en una versión falsa de la historia. La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, denunció el proyecto 1619, que según ella se basa en el concepto de la teoría crítica de la raza. Dijo que el proyecto 1619 no tiene cabida en Dakota del Sur. Lo criticó en Twitter el viernes. Dijo, el proyecto 1619 afirma que Estados Unidos se fundó sobre el racismo y la esclavitud, no sobre un ideal de igualdad. Busca reencuadrar incorrectamente la nación como una historia de nosotros contra ellos, en lugar de nosotros, el pueblo. Una líder de una organización de Nueva York que lucha contra el racismo habló en el programa Focus Talk de NTD. Dijo que la teoría crítica de la raza es racista y está teniendo un efecto perjudicial en los estudiantes.
En cada foto que miras, en cada aula que miras, la gente está enfocada en la raza, y es algo horrible tener que pensar así. Pero algunos no pueden. El proyecto de ley de Texas del sábado exige que los cursos de educación cívica del Consejo Estatal incluyan los fundamentos morales, políticos e intelectuales de Estados Unidos, incluyendo los documentos fundacionales del país. Y regresando, 2 miembros de la comunidad de Israel nos cuentan su experiencia tras el conflicto con Hamas. Y los mariachis de la Ciudad de México nos comparten cómo sobrevivieron a la pandemia. Esto y más en NTD en español. El virus mortal que nos acecha y alteró el orden del mundo se propagó desde China a todos los rincones del planeta. Y podría haberse evitado si el Partido Comunista Chino hubiese actuado a tiempo y sin ocultarlo. Pero ¿qué pasa si de China puede salir algo más? Algo incluso más dañino. ¿Y qué pasa si esto ya lleva tiempo escapando hacia Occidente, amenazando nuestras vidas? En China en Foco de NTD nos adentramos en estos temas de una forma directa y con información de primera mano. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y YouMaker y acompáñennos de lunes a viernes en un recorrido que ningún otro medio podrá ofrecerles. La ciudad de Nueva York necesita más trabajadores del sector hotelero, ya que la oferta de empleo casi se duplicó en los últimos 3 meses. El propietario de un restaurante dice que no abrirá hasta que encuentre un buen camarero y que no puede competir con un cheque de desempleo. Tenemos la historia. La ciudad de Nueva York está abriendo y libera a los negocios de límites de capacidad. En teoría, eso significa más clientes y más dinero. Pero el propietario de Scrofit Office, Pat Hughes, no puede abrir porque no puede encontrar un buen camarero. Si estás desempleado y recibes, digamos, $450 más $300, bueno, esos son $750 para llevar a casa. Así que si trabajas en un bar o en un restaurante, no ganas esa cantidad de dinero. En otras palabras, dice que la gente elige recibir un cheque del gobierno antes que un cheque de él. Joblist, un sitio web de búsqueda de empleo, dice que las vacantes en el sector de la industria hotelera de Nueva York casi se duplicó en los últimos 3 meses, pero el interés en los puestos bajó más del 40%. Podría intentar hacer su trabajo más atractivo pagando más, ¿no? Pero, ¿cuánto más podemos pagar? ¿Y cuánto más está dispuesto a pagar el cliente por una hamburguesa artesanal? ¿O por una Bud Light? Ya es caro. Los salarios más altos pueden llevar a precios más altos. Por ejemplo, este sándwich. El nuestro tiene una capa en lugar de salmón ahumado. Elaborado por la chef Amanda Cohen, propietaria de Dirt Candy, este sándwich es tan caro que Cohen pierde dinero por hacerlo, casi $1. Además, paga generosamente a sus trabajadores y les da beneficios, así que sus clientes tendrán que pagar más para cubrir sus pérdidas. El año pasado sentí que estaba aquí por mis clientes. Ahora necesito que mis clientes estén aquí por mí. Así que estamos subiendo nuestros precios. Tenemos que hacerlo para poder pagar a nuestros empleados y también estar seguros de tener dinero extra en el banco. Pero Cohen dice que su negocio no está funcionando como estaba previsto y agradece la ayuda federal que recibió. Nueva York tiene una de las tasas de desempleo más altas del país. El lado positivo es que el último informe nacional sobre el empleo dice que hay menos estadounidenses que solicitan ayuda por desempleo, un total de unos 450,000 con unos 35,000 menos. Se abrió un nuevo parque en Nueva York, pero este tiene una característica especial. Está sobre una isla. El parque se inauguró después de casi 7 años de trabajo. Un nuevo parque público sobre el río Hudson ya está abierto al público. La isla flotante se construyó sobre los pilares del antiguo Muelle 54, conectado a Manhattan por un puente peatonal. Llevará a los visitantes desde el moderno Meatpacking District hasta el lugar donde fueron trasladados los supervivientes del Titanic. Es un oasis de 2,5 acres de parque que cuenta con algunos espacios para presentaciones, espacios de reunión y una serie de senderos para explorar y perderse e inspirarse. Es una pequeña y encantadora joya en las afueras de Manhattan.
El parque fue posible gracias al multimillonario magnate de los medios de comunicación, Barry Diller, cuya donación de más de $250 millones transformó el West Side de Manhattan. La zona recibió el apodo de Diller Island en honor a su benefactor. El crítico de arquitectura del New York Times, Michael Kimmelman, dice que es un caramelo para la vista y un encanto con unas vistas impresionantes. Lo construyó para la ciudad y es un gesto y un regalo muy bonito, y ahora todo el mundo puede disfrutarlo. Janet Álvarez, visitante del parque, lleva 65 años viviendo en el cercano barrio de Chelsea. Dice que lleva años esperando la apertura del parque. El día de la inauguración se retrasó por problemas legales del parque y por la pandemia. Estoy llena de emoción y ver a la gente sonriendo y con cara de felicidad y sin mascarilla es un día maravilloso en el barrio. La fundación de la familia Diller van Forstenberg pagará el mantenimiento durante los próximos 20 años. La misma fundación donó $20 millones a la cercana High Line, un ferrocarril elevado en desuso que se convirtió en un parque en el aire. Diller también construyó su sede corporativa cerca del High Line en un edificio diseñado por el arquitecto estrella Frank Gehry. Pasemos ahora a nuestra sección de noticias internacionales con María Laura Claverí, quien nos tiene preparadas las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Gracias, Eduardo. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, asumió el mando este lunes durante una ceremonia celebrada en la capital del país. Veamos la investidura. Es un día de renovación, porque el gobierno que hoy nace tiene ante sí la responsabilidad de liderarnos hacia un nuevo siglo del republicanismo ecuatoriano. A la investidura del nuevo presidente ecuatoriano asistieron los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, de Haití, Jovenel Moïse, y de República Dominicana, Luis Abinader, así como el rey Felipe VI y otras altas autoridades de varios países, incluyendo Estados Unidos. Lasso, de 65 años, sustituyó a Lenín Moreno tras derrotar en las elecciones al candidato izquierdista Andrés Araúz, quien fue respaldado por el expresidente Rafael Correa. El empresario y político de centroderecha ocupará por 4 años el Palacio de Carondelet, luego de presentarse a 3 candidaturas por la presidencia del país. Lasso presidió ayer en Quito el Foro Iberoamericano Desafíos de la Libertad. El encuentro virtual y presencial reunió a varias figuras políticas pro libertad en Iberoamérica, como el presidente colombiano Iván Duque, la recién reelecta presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, y la candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori. Dicho foro advirtió sobre los actuales peligros que amenazan la democracia en la región y destacó la amenaza que representan Cuba y Venezuela para la estabilidad del continente. Tras el cese al fuego entre Israel y Hamás, 2 mexicanos que residen en Israel nos contaron su experiencia de cómo vivieron este reciente conflicto. Tenemos los detalles. A pocos días del cese al fuego entre Israel y Hamás, que dejó al menos 12 israelíes y 232 palestinos muertos, hablamos con 2 miembros mexicanos de la comunidad de Israel que nos contaron su experiencia tras el conflicto. El hacer una rutina de todo lo que es la actividad de emergencia, cómo prepararnos, cómo irnos al lugar seguro o al búnker, al refugio antibombas. Todo esto pues deja un sentimiento como de tristeza en cierto modo. Israel afirma que los terroristas de Hamás y la Yihad Islámica dispararon más de 4.000 cohetes hacia Israel, pero muchos de los cohetes no alcanzaron a llegar y cayeron en Gaza. Berele Borovsky, que lleva cerca de 5 años viviendo en Israel, cuenta que algunos de sus amigos vivieron momentos de tensión debido a la caída de misiles. Ellos tuvieron que vivir en el refugio durante varias horas o varios días a veces, sin poder salir. Pero sí, también tengo amigos, compañeros de trabajo, donde cayó a un lado de la casa, por ejemplo. Otros que cayó en el camino, que iba justamente de su casa hacia el trabajo. Por su parte, Mariana Bravo, quien reside en la ciudad de Oranit, dice que pudo percibir un ambiente difícil dentro de la comunidad árabe israelí. Hubo muchos grupos radicales en distintas ciudades del país que se levantaron y empezaron a linchar gente, a quemar negocios,
a causar un conflicto interno bastante difícil, pues causa un poco de desconfianza. No sabes si es un radical o no es un radical o es alguien. Bravo, quien lleva 8 años residiendo en Israel, cree que este conflicto ha provocado el aumento del antisemitismo contra la comunidad judía. Tanto Mariana como Borovsky coinciden en que Israel tiene derecho a existir a pesar de los múltiples esfuerzos de Hamas por destruirlo. Al menos 14 personas murieron y un niño resultó gravemente herido el domingo cuando un teleférico que unía el lago Maggiore de Italia con una montaña cercana se precipitó a 20 metros del suelo, dijeron las autoridades locales y los rescatistas. Más de una decena de personas murieron y al menos 3 resultaron gravemente heridas el domingo en Italia, cuando un teleférico que unía el lago Maggiore con una montaña cercana en los Alpes se precipitó al suelo. El teleférico Stresa-Mottarone transportaba a turistas y lugareños desde la ciudad de Stresa a casi 1.400 metros sobre el nivel del mar hasta la cima de la montaña Mottarone. La cabina del teleférico se precipitó cerca del penúltimo pilar cuando subía a la montaña, según Simone Bobbio, portavoz del Servicio de Rescate Alpino de Italia. Marcella Severino, alcaldesa de Stresa, declaró a una emisora nacional que el accidente se produjo cuando el teleférico subía la montaña. La cabina cayó unos 20 metros y rodó varias veces por las empinadas laderas antes de ser detenida por los árboles. Los forenses comenzaron a identificar a las víctimas, entre las que hay ciudadanos extranjeros, dijo la alcaldesa sin dar más detalles. Otro portavoz del Servicio de Rescate Alpino italiano dijo a una emisora local que 2 niños habían sido trasladados en helicóptero a un hospital pediátrico en la cercana ciudad norteña de Turín. El teleférico Stresa-Mottarone se reabrió recientemente tras el levantamiento gradual de las restricciones por coronavirus. El primer ministro italiano, Mario Draghi, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, con un pensamiento especial para los niños heridos. Señalan que las autoridades bielorrusas utilizaron el domingo un avión de combate en una falsa alerta de bomba para obligar a un avión de Ryanair a aterrizar para luego detener a una periodista de la oposición que estaba a bordo, lo que provocó la condena de Europa y Estados Unidos. El director general de la aerolínea irlandesa lo calificó de secuestro patrocinado por el Estado. Bielorrusia desató la indignación internacional al obligar a un avión de Ryanair a desviarse a Minsk para detener a un periodista de la oposición que iba a bordo. Bielorrusia hizo aterrizar el domingo el avión de pasajeros de Ryanair que sobrevolaba su espacio aéreo, por lo que resultó ser una falsa afirmación de que había una bomba a bordo. Aunque el vuelo se dirigía a Lituania desde Grecia, las autoridades bielorrusas ordenaron que un avión de combate militar lo escoltara hasta la capital, Minsk. Según los medios de comunicación locales, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, desplegó personalmente el avión de guerra. No se encontraron explosivos a bordo del avión. En cambio, cuando llegó a tierra, las autoridades detuvieron a uno de los pasajeros, el periodista bielorruso Roman Protasevich. Protasevich, de 26 años, trabajaba para el servicio web de Noticias Nexta el año pasado, cuando transmitió las protestas masivas contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Ahora es buscado por cargos de extremismo y acusado de incitar disturbios, acusaciones que él niega. Un pasajero a bordo del avión dijo que Protasevich tenía la cabeza entre las manos y temblaba cuando se dio cuenta que el vuelo se había desviado a Minsk. Más tarde, mientras se lo llevaban, supuestamente comentó: «Aquí me van a condenar a muerte». Tras 7 horas en Minsk, el vuelo retomó su rumbo y aterrizó en Vilna, Lituania. El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, dijo que Bielorrusia debe afrontar las consecuencias. Hay que tener en cuenta que este tipo de ataques a la oposición se han vuelto sistemáticos en los últimos tiempos. Mañana asistiría al Consejo Europeo y sin duda plantearemos también esta cuestión. Es hora de dejar de comunicarse con el régimen solo con declaraciones. Se necesitan medidas concretas capaces de cambiar el comportamiento del régimen bielorruso. Líderes mundiales siguieron su condena, como el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que tuiteó: «Los responsables del secuestro de Ryanair deben ser sancionados». Los grupos de derechos humanos afirman que unas 35.000 personas fueron detenidas en Bielorrusia desde agosto y que hay abiertas más de 1.000 causas penales. Y en medio de los cierres en la Ciudad de México,
Los mariachis de la emblemática Plaza Garibaldi nos contaron que la solidaridad del pueblo mexicano los ha ayudado a salir adelante enfrentando los desafíos que ha impuesto la pandemia. Mayra Jaime tiene la historia. Nos encontramos en la Plaza Garibaldi, ubicada en el corazón de la Ciudad de México. La gente viene aquí para disfrutar de la música del mariachi. A pesar de la pandemia, estos músicos luchan por mantener viva la música tradicional mexicana. La música de mariachi es parte de nuestra cultura, es parte de la esencia de México. Varios de estos mariachis nos contaron que desde el inicio de la pandemia pasaron momentos difíciles debido a los cierres, pero lograron salir adelante gracias al apoyo y la solidaridad de otros mexicanos. La voluntad de muchas buenas personas nos ayudó, que venían de manera desinteresada a contratar una canción, pagando 4 o 5 veces más del valor. Y ellos dejaban bien entendido, no es un pago, es un apoyo muy significativo. José de la Cruz, quien lleva 40 años como mariachi, dijo que los cierres le han desfavorecido, ya que muchos de sus eventos fueron cancelados por la pandemia. Además, el distanciamiento social fue otro desafío que tuvieron que enfrentar, ya que ellos tienen que estar muy unidos para poder brindar su música a la gente. En principio tuvimos que separarnos bastante. La gente casi siempre se ha hecho la idea de que en realidad debemos de estar el grupo como es un grupo, ¿no? Pues ellos también formando el grupo de su propia familia para podernos escuchar, pero si estamos así retirados, es como si estuviera usted más o menos en un teatro, pero sin bocinas, vaya. Pero a pesar de todas las dificultades, mientras las medidas sanitarias contra el COVID van cediendo, las personas siguen buscándolos para amenizar las tradicionales fiestas mexicanas. Realmente tenemos tan allegado la música del mariachi en nuestra cultura que la ocupamos en eventos desde que uno nace. Muchas veces celebran el nacimiento de su hijo, el baby shower, el bautizo, 15 años, un cumpleaños cualquiera, las bodas, inclusive a los funerales. Estos mariachis dicen que a pesar de las dificultades seguirán luchando por brindar alegría a la gente que acude a solicitar su servicio y esperan compartir su música con el resto del mundo a través de eventos internacionales. Pero no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Y ahora los dejamos con Julián Bertone, quien nos trae las noticias sobre China. Los empleados de algunas oficinas gubernamentales chinas recibieron la orden de no estacionar sus automóviles Tesla dentro de los recintos del gobierno. Fuentes dicen que se debe a preocupaciones de seguridad debido a las cámaras instaladas en los vehículos. Los empleados de algunas oficinas gubernamentales chinas recibieron la orden de no aparcar sus coches Tesla dentro de los recintos oficiales. Fuentes afirman que se debe a preocupaciones de seguridad debido a las cámaras instaladas en los vehículos. Según dijeron a Reuters, los funcionarios de al menos 2 agencias gubernamentales en Beijing y Shanghai recibieron instrucciones de no aparcar sus coches eléctricos Tesla en el trabajo. No estaba claro el número de vehículos afectados, ni la Oficina de Información del Consejo de Estado que gestiona las solicitudes de los medios de comunicación para el gobierno chino, ni dirigentes de Tesla en China respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. La medida es un nuevo indicio de la continua cautela de China con respecto al fabricante de automóviles estadounidense en medio de las tensiones con Washington. Frente a un mayor escrutinio sobre la seguridad y las muy publicitadas quejas sobre el servicio de atención al cliente en China, se cree que Tesla está aumentando su compromiso con los reguladores de China continental. China es el mayor mercado automovilístico del mundo y representa alrededor del 30% de las ventas de Tesla. Tesla fabrica el modelo 3 eléctrico y sus vehículos utilitarios deportivos en una planta de Shanghai. Los fabricantes de automóviles vienen equipando cada vez más vehículos con cámaras y sensores que captan imágenes del entorno de los coches. El control sobre cómo se utilizan esas imágenes y a dónde se envían y almacenan es un reto que empieza a emerger para los fabricantes y los reguladores de todo el mundo.
Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades. En especial, en caso de que debamos cambiar de plataforma, hallarán el enlace en la descripción. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana.